Canal 10 presenta el siguiente programa. El siguiente programa puede ser visto por toda la familia, no contiene escenas de sexo o violencia. Hola, nosotros somos de Mundo Joven, somos estudiantes del Colegio Intecol, somos del curso 10 y 11. Hoy vamos a entrevistar a la señora María Dilma Rivera sobre algunas cosas del pueblo. Doña Dilma, ¿usted es nacida aquí o hace cuánto llegó al pueblo? Sí, toda mi vida he vivido aquí. ¿Cómo era el pueblo en su niñez? Pues el pueblo de mi niñez era un pueblo agradable, era un pueblo muy tranquilo, donde se jugaba en las calles y no había ningún problema. ¿Qué cambio usted le ha notado al pueblo? ¿Qué cambio le notaba al pueblo desde mi niñez? Bastante. Crecimiento del pueblo, hay mucho comercio, hay mucho comercio y también mucha inseguridad, mucha drogadicción. ¿Cómo le gustaba más el pueblo? ¿Cómo era antes o como está ahora? Claro que parte de antes y parte de ahora. Hay cosas buenas ahora, como en la época de mi niñez, pues que era un pueblo sano y todo, pero pues de todas maneras el progreso tiene que existir. Entonces, pues ahora. ¿Cómo es el cambio que usted hizo en la juventud a cómo era usted? ¿Qué cambio hubo en mi juventud a cómo era y ahora? ¿Y cómo es ahora, la juventud de ahora? Pues el cambio es bastante grande, porque como les digo, antes era muy conservador, la gente era muy sana, era un pueblo muy tranquilo, donde, como dije anteriormente, se jugaba en las calles y no había peligro de ninguna clase. Ahora ya no se puede hacer eso. Ahora hay que estar muy prevenido porque cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo era el transporte antes? ¿Cómo era el transporte? Pues en esa época, como había más poca gente, pues el transporte en sí era bueno. Habían unos carros, en esa época unos carros que se llamaban las líneas, que hoy se les dice las chivas. Ese era el transporte de esa época. ¿Qué cambio usted ha notado entre económicamente y religiosamente? Pues religiosamente hay bastantes denominaciones que han cambiado bastante en cuanto a la religión. Hay muchas denominaciones. Económicamente, pues en este momento está muy bueno, porque hay mucho turismo. El pueblo ha crecido, hay muchos supermercados, hay muchos medios de comunicación, y en sí el pueblo está bastante desarrollado. ¿Cómo era la vestimenta de antes? O sea, ¿era así como con blue jeans o cosas así o era de otra manera? ¿Cómo nos vestíamos antes? Se usaba más vestido que blue jean. Era muy conservador. ¿Y cómo era el estudio? ¿Es como es ahora o era muy diferente? No, el estudio en esa época era un estudio muy bueno, donde los profesores podían mandar a los niños y los niños obedecían. Hoy los niños mandan y tienen que obedecer son los profesores, por eso el estudio se ha visto bastante afectado por ese motivo. El tema de la salud, ¿cómo era antes? O sea, ¿era mejor que ahora o igual? En cuanto a salud, pues sí, en este momento es mejor porque ahora hay un centro de salud con médicos y enfermeras y está más avanzado. El desarrollo en salud se ha visto bastante bien. Y en el colegio donde nosotros estudiamos, que es el Colegio Inteco,
¿Antes qué quedaba ahí? Antes de existir el colegio ahí. Anteriormente de quedar el colegio Anticol, allí eran unos cafetales. Era agricultura lo que había en ese sitio. Una pregunta muy importante que es ¿por qué se llama Borrero Ayerbe? ¿Por qué se llama Borrero Ayerbe? Porque en esa época, antes de ser Borrero Ayerbe, se llamaba... ¿Cómo se me olvidó ya? La Herrera. Se llamaba La Herrera. Y había violencia a raíz de los colores políticos y todo el cuento. En esa época salió Olaya Herrera, que fue gobernador, y entró... Olaya Herrera... sí, Olaya Herrera, que fue gobernador, y nombraron a Borrero Ayerbe, que fue gobernador, entonces él le cambió el nombre al pueblo. Bueno, ahora otra pregunta muy importante que obviamente todos queremos saber eso, ¿no? ¿Quién fueron los fundadores del corregimiento? Bueno, yo tengo conocimiento que alguno de los fundadores fue familia Pérez. No me acuerdo el nombre, Manuel Pérez me parece que llamaba él. Y una familia Aguilar. ¿Cómo fue la construcción de la población del corregimiento? ¿Cómo fue la construcción? Sí. La construcción en esa época, hasta donde yo tengo conocimiento, eran casas de bareque y casas de tabla, las paredes de tabla, pero eran muy pocas las casas que habían en esa época, eran muy pocas las construcciones que había, no había nada en cemento, todo era en bareque y tabla, y de madera. ¿En qué tiempo y cómo se construyó la iglesia católica? Ay, mira, el tiempo no recuerdo. Solo recuerdo que llegó un sacerdote que se llamaba Juan Boldú y Juan Salvador. El señor Aguilar donó un terreno para construir la iglesia de este pueblo y así se empezó con festivales y rifas para poner la primera piedra y se logró hacer lo que fue la iglesia que estuvo hasta hace muy poco tiempo en obra negra. Después volvió el padre Juan, lo volvieron a nombrar acá, Juan Salvador, y fue donde se hizo la casa cural. La verdad es que casi todo eso se le debe a la construcción de la iglesia a Juan Salvador, sacerdote español. ¿Hace cuánto está la galería ahí? ¿Siempre ha quedado ahí o quedaba en otra parte? No, la galería quedaba donde es hoy, que es allá en el hueco, frente del puesto de salud. La galería era frente al puesto de salud, y toda esa planada donde es el puesto de salud. Todo eso por ahí era la galería. ¿En qué parte quedaba el puesto de salud? El puesto de salud quedaba donde es hoy el puesto de policía. Ahí quedaba el puesto. Un puesto pequeño. ¿Y en qué parte quedaba los bomberos? ¿Siempre ha quedado No, los ahí? bomberos siempre han quedado ahí. ¿Siempre han estado Sí. ahí? ¿Antes había mucha violencia aquí en el pueblo? No, la verdad es que ese pueblo no sufrió de violencia. La violencia siempre estuvo a sus alrededores por colores políticos, el 26, el Carmen y abajo el kilómetro 34. Doña Dilma, pues hasta donde yo tengo que yo he escuchado que dicen que por aquí, por el corregimiento, hay un río que se llama, ¿cómo? Ambichinte. Ambichinte. ¿Por qué se llama así? Ese nombre lo lleva porque aquí hubo un asentamiento de los indios Ambichinte, donde el cacique Ambichinte se casó con una, eso que le llama princesa, que le llama,
la princesa Tocotá, que era otro asentamiento que había en Vereda Tocotá. Entonces, por eso ellos aquí hicieron el asentamiento y aquí tuvieron hartos indiecitos. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de esta misión. El tiempo es muy corto. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a doña Irma por permitirnos estar aquí en su casa. Bueno, yo las felicito por preocuparse, por darse cuenta por averiguar la historia de nuestro pueblo. Es importante que la juventud se preocupe de dónde venimos y para dónde vamos y tener conocimiento donde estamos viviendo. Las felicito y ojalá sigan adelante. Muchas gracias. Gracias, doña Irma. Y le agradecemos por todo, por su atención. Esperamos que le haya gustado el programa. Y ahí pues algo pequeño para que se informe cómo era el pueblo anteriormente, para que sepa ahora cómo ha cambiado, si le gusta que vuelva como era antes, ¿no? O quede como es ahora. Gracias. Canal 10 presentó el anterior programa.